Buenas noches, bienvenidos al Masterclass. Justo estamos iniciando ya en unos momentos. A ver si se puede ver mi pantalla. Nosotros somos Certificate Project Control. Actualmente tenemos convenio con el PMI, con el Colegio de Ingenieros del Perú, con Autodesk y también con el Colegio de Economistas de Lima. Nuestro objetivo del Masterclass es la introducción a Revit y BIM, fundamentos de Revit, creación de un proyecto, modelado de elementos arquitectónicos y la creación de familias personalizadas. Bueno, como lo comenté, nuestros convenios son con Autodesk, también con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Economistas de Lima, con el PMI, con Presto. También somos ATP del PMI acá en Perú. Y bueno, el día de hoy tenemos esta masterclass que se titula Creación de tablas de planificación con Revit. Esta noche nos acompaña el arquitecto Cristian Jayo. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, ¿cómo están? Usted me indica y yo empiezo. Sí, por favor, si pudiera compartir su pantalla. Y justo habilité para que lo pueda compartir y ya podemos Ah, ir iniciando. listo, muchas gracias. Perfecto. Bueno, de igual manera invitarlos a que si tienen dudas, preguntas, igual lo dejen en los comentarios y que al finalizar también estaremos brindando una super promoción, ¿no? A todos los participantes de este masterclass. Bueno, adelante, arquitecto. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos. Como ya me presentaron, les saludo el arquitecto Cristian Jayo y la masterclass del día de hoy es sobre las tablas de planificación, como justamente lo denominan aquí en el software de Revit, o como nosotros lo podemos conocer comúnmente como la tabla de metrados, ¿no? O metrados. Una vez que nosotros abramos el software de Revit, esta versión es la del 2024. Yo siempre recomiendo usar no la versión más actualizada porque siempre tiene algunas correcciones, como por ejemplo la del 2025, que es la que ahorita está actualmente ya disponible para descarga. Entonces es preferible usar a partir de la 2022 a la 2024. La 2021 también era una buena opción, pero ya Autodesk lo ha quitado de su página, ya no se puede descargar, entonces solo se puede descargar 22 hasta el 25. Ahí, por favor, los que vayan ingresando, recuerden apagar sus micros. Entonces, como les comentaba, una vez que nosotros abrimos el software de Revit, vamos a visualizar, esta es la interfaz, y por el lado izquierdo nosotros tenemos, o vemos que está dividido en varias secciones, ¿no? Entonces, por aquí por el lado izquierdo tenemos modelos y familias, y vemos que tenemos los mismos botones. Entonces, tanto en modelos como en familias tenemos para abrir, en caso de que nosotros ya hayamos creado un proyecto y tenemos que continuar, o tenemos el otro botón para crear uno nuevo. Entonces, abrir, como menciono, nos aparece esta ventana y simplemente vamos a elegir el archivo y vamos a darle a abrir. Ese es el único paso. Pero en nuevo, acá sí nos abre una ventana en donde nos dice que tenemos que seleccionar una plantilla. Obviamente tenemos que elegir la plantilla de acuerdo a la especialidad que nosotros vamos a modelar. Nos da plantillas que vienen por defecto de Revit, o en caso nosotros hayamos creado alguna personalizada, tenemos aquí el botón de examinar para buscar y ubicar nuestra plantilla que nosotros hayamos creado. Pues tenemos esas dos opciones. Y por otro lado tenemos aquí familias. Su micro, por favor, para los que están ingresando. Desactiven su micro. Entonces tenemos familias. De la misma forma tenemos dos botones. Abrir, que es lo mismo que modelos. Vamos a abrir una familia que deseamos continuar modelando. Y en nuevo, a diferencia de un proyecto o de modelos, nosotros vamos a poder elegir una plantilla, pero de acuerdo también a qué familia vamos a modelar.
Por ejemplo, tenemos una plantilla para modelar una columna. Es verdad que en Revit nos vienen familias por defecto. Eso quiere decir que nos vienen columnas de concreto y de acero. Pero de repente en nuestro proyecto necesitamos una columna en T o en L. Entonces, esas sí tenemos que nosotros modelarlos aparte. Podemos modelarlo desde esta familia de columnas o podríamos descargarnos alguna familia en internet, ¿no? En las páginas donde hay biblioteca de familias, como por ejemplo Bing Object es una de ellas, ¿no? Entonces acá vamos a ver que tenemos distintas familias para poder nosotros modelar los distintos elementos. Por ejemplo, acá tenemos para modelar puertas, por acá para la parte de instalaciones eléctricas, para modelar este mobiliario, luminarias, y acá tenemos una plantilla que es genérica, Metric Generic Model. En caso no encontremos alguna plantilla para modelar de repente algún elemento en específico, podríamos usar esta de aquí. Metric Generic Model, acá podemos modelar cualquier tipo de familias. Y por último, también tenemos unas familias que ya son un poco más avanzadas. Eh, Me parece que no las tengo aquí. Acá están. Es el de modelo adaptativo, que esto nos va a permitir a nosotros generar familias, pero más complejas, como por ejemplo para celosillas, y no necesariamente, o mejor dicho, que tengan alguna forma un poco más irregular, ¿no? Un poco más orgánica. Entonces, para eso usaríamos esta plantilla, que su interfaz sí es muy distinta a las demás, ¿no? Ya acá nos va a permitir otras opciones, es más avanzada como les menciono. Y luego, para los que ingresan, por favor, desactiven su micro. Sí, esa es más grande. Esa es para sí. Rafael, por favor, desactiva tu micro. Entonces, como mencionaba, tenemos las familias que nosotros vamos a relacionarlo, o yo lo relaciono con AutoCAD, pero es una evolución, ¿no? En AutoCAD se llamaban bloques, que sí tenía, o mejor dicho, no tenía mucha información. La mayor información que nos podía dar un bloque de AutoCAD de repente eran las medidas. Pero las familias son unos elementos como columnas, por ejemplo, pueden ser puertas, que no solamente nos da la información de medidas o dimensiones, sino también vamos a tener distintos parámetros. Eso de repente lo vamos a ver ahora más adelante de forma rápida, pero vamos a tener parámetros en el cual nos va a indicar, por ejemplo, información como la restricción de la base, en dónde se encuentra, en qué nivel, el material, y a su vez esos son parámetros de sistema. Nosotros también podemos crear parámetros personalizados, de acuerdo de repente a cómo lo queremos categorizar, de repente el tipo o por elemento. Entonces nosotros vamos a también poder crear parámetros y esos parámetros también los vamos a usar para los metrados. Y finalmente aquí tenemos una última sección en donde tenemos una información, Autodesk Docs. Autodesk Docs es como una nube o sea, hay dos formas para trabajar de manera colaborativa. Una es con un servidor físico, pero el requisito es que todos los colaboradores o todo el equipo BIM tienen que estar en un mismo espacio físico, porque este servidor es donde se conecta a las distintas laptops o PC. Estoy hablando para trabajar de manera colaborativa. Y la otra opción justamente es las nubes que tiene Autodesk. El BIM 360, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos tienen una nube en la cual nosotros podemos cargar nuestros planos, nuestros modelos y algunos otros, todo tipo de documentos. Y actúa como un servidor. Nosotros podemos sincronizar y el avance lo podemos ver en tiempo real, todos los involucrados. Entonces, ese es Autodesk Docs. Y archivos recientes, justamente es donde ahorita estamos ubicados, archivos recientes, que de la misma forma se dividen en dos, en modelos y en familias. Entonces, en archivos recientes es como un acceso rápido
a los últimos proyectos o las últimas familias que nosotros hemos estado editando. Entonces acá tenemos todos los últimos archivos que nosotros hemos estado dictando. Y en familias, igual. También nos aparecen los últimos archivos que nosotros hemos estado editando o hemos empezado a modelar. Entonces, para ver el tema de las tablas de planificación, vamos a verlo sobre un archivo que yo ya tengo preparado. Y voy a ir a abrir. Vamos a usar la herramienta abrir porque es un modelo que nosotros vamos a continuar. Listo, vamos a esperar a que cargue unos minutos. Ok, entonces acá tenemos un proyecto en el cual vamos a hacer algunos metrados, pero como les estuve explicando, para nosotros generar metrados es muy importante tener algunos parámetros. Entonces, por ejemplo, ¿cómo creamos parámetros y también qué tipos de parámetros existen? Primero, los parámetros lo que nos va a ayudar es a categorizar o clasificar los elementos. Entonces, por ejemplo, voy a ver una vista 3D. Por ejemplo, tenemos este proyecto. Entonces, para nosotros poder categorizar los elementos, por ejemplo, tenemos una columna. Si yo selecciono la columna, en el lado izquierdo tenemos un cuadro de propiedades. Rápidamente, ¿cómo está compuesta esta interfaz? Una vez que hemos ingresado a un proyecto, las partes principales son el cuadro de propiedades al lado izquierdo, el navegador de proyectos al lado derecho. El navegador de proyectos, lo que vemos, comprende todas las vistas que estamos usando en nuestro proyecto. Entonces, comprende, por ejemplo, todos los planos de planta, vistas 3D, elevaciones y cortes. No solamente eso, también tenemos leyendas. Justamente aquí están las tablas de planificación o los metrados. Tenemos los planos, todas las familias que estamos usando en el proyecto, grupos y finalmente vínculos. Vínculos está más relacionado con la parte colaborativa y esto vamos a ver nosotros unos nombres de archivos de distintas especialidades, ¿no? Si es que tenemos vinculado algunas otras especialidades como arquitectura o instalaciones eléctricas sanitarias, acá la vamos a visualizar la lista. Y obviamente va a aparecer en el modelo, nosotros vamos a poder gestionar los vínculos, qué vínculos queremos visualizar, qué vínculos no, o queremos descargar o liberarlos, ¿no? Entonces aquí nosotros gestionamos las distintas especialidades que van a aparecer en nuestro proyecto. Entonces, por otro lado tenemos propiedades y como lo estuve comentando, lo que nosotros tengamos seleccionado va a aparecer las propiedades de ese elemento. Entonces justamente ahora seleccioné una columna y aquí tenemos pilar regular de hormigón, el tipo que es C4, su dimensión. Y luego vienen todos los parámetros. Entonces tenemos parámetro del nivel de base. Esta columna, la base, está ubicado en el nivel de inicio zapata a menos 0.60. Pero tiene un desfase de ese nivel de 0.40. O sea, del nivel en donde está ubicado o en donde está referenciado, tiene un desfase de 40 centímetros positivo. Y ahí inicia la columna. Eso quiere decir el desfase. Luego tenemos el nivel superior. Eso quiere decir que la restricción superior es en el nivel que se llama segundo piso. Segundo piso. Entonces está referenciado que va a llegar la columna hasta el nivel del segundo piso. También tenemos un desfase superior, pero en este caso es 0. Si tuviera alguna dimensión, por ejemplo, si fuera 1 metro, eso sería que la columna pasaría sobre nuestro nivel de referencia a 1 metro. Entonces, estos son algunos parámetros de ubicación, de alturas, estilo de pilar
vertical, pero también tenemos un estilo que es inclinado, que veríamos la columna de esta forma. Luego tenemos la marca de ubicación, el material, que ahorita no hay un material seleccionado. Tenemos otras pestañas como la estructura, cotas, en este caso es el volumen, datos de identidad. Acá, por ejemplo, en este modelo se ha creado algunos parámetros personalizados. Eso quiere decir que si ustedes abren algún otro modelo, no van a encontrar estos parámetros de acá, que son 4. Elemento, voy a borrar esto. Uno es elemento, ítem, nivel y tipo de concreto. Estos de aquí han sido creados para este proyecto. Entonces son parámetros personalizados. Y los de acá, todos los demás, son parámetros de sistema. Parámetros de sistema y parámetros personalizados. Entonces, los parámetros de sistema, como su propio nombre lo dice, son del software. Y esos vienen en todas las familias. Es más, no podemos eliminar estos parámetros. Pero los parámetros personalizados sí es posible eliminarlos. Entonces nosotros, por ejemplo, en este modelo hemos creado un parámetro para categorizar elemento. Entonces queremos distinguir, por ejemplo, ahora tengo seleccionado una columna, pero si selecciono este elemento me dice que es un cimiento corrido. Si selecciono este elemento, me dice que es una zapata. Entonces por eso se ha creado un parámetro para nosotros poder categorizar los elementos. Ahora tengo seleccionado una viga de cimentación. Luego tenemos el ítem, que no se ha usado en este caso, pero acá en este parámetro lo que se usa comúnmente es para colocar la partida. Entonces acá se puede colocar la partida, y vamos a ir categorizando cada uno de los elementos, ¿no? De acuerdo a la partida a la que pertenece. Luego tenemos el nivel. También hemos categorizado por nivel. Por ejemplo, si selecciono algún elemento de ese segundo piso, vamos a ver que en el parámetro de nivel ya figura segundo piso. Si selecciono un elemento del último piso, nos va a decir que ese elemento pertenece al cuarto piso. Y por último, el parámetro personalizado de tipo de concreto. Entonces también nos va a diferenciar el tipo de concreto, por ejemplo, de 280. Si selecciono este elemento, nos dice que también 280. A ver, este elemento que es una viga de cimentación, 175. Y así nosotros vamos a ir viendo cuáles son todos los tipos de concreto que existen en este proyecto de 210. Entonces, esta parametrización nos va a permitir a nosotros poder realizar el parámetro de mejor manera. Para los que ingresan, por favor, desactiven su micro. De una empresa. Listo, entonces como mencionaba, vamos a poder nosotros categorizar y de esta forma nos va a ayudar a poder filtrar mejor nuestras tablas de planificación o metrados. Entonces, ¿cómo creamos estos parámetros? Los vamos a hacer desde la pestaña Gestionar. Vamos a ingresar a la pestaña Gestionar y aquí tenemos dos herramientas. Uno que dice parámetros de proyecto y otro que nos dice parámetros compartidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como su nombre lo dice, parámetros compartidos, vamos a nosotros poder crearlo y solamente vamos a necesitar crearlos una sola vez, porque esos van a ser guardados en alguna parte que ustedes deseen de su PC y van a poder cargarlos en los distintos proyectos que vayan a necesitar más adelante. A diferencia de parámetros de proyecto, que esta herramienta crea parámetros, pero solamente para el proyecto actual, para el proyecto que estás modelando. Entonces, si tú deseas usar ese parámetro
para otro proyecto, tendrías que crearlo nuevamente. Después tenemos parámetro de proyecto, parámetros compartidos. Pues vamos a ingresar a la herramienta primero de parámetros compartidos. Y vemos que nos aparece esta ventana. Entonces, lo primero que tendremos que elegir es el archivo de parámetros compartidos, donde vamos a guardar estos parámetros compartidos. Y para eso deberíamos decirle en crear. Crear, y vamos a darle un nombre, por ejemplo, acá le hemos dado metrados. Y simplemente le damos en guardar. Y nos va a crear un archivo en la extensión txt. Y luego de esto, recién se nos va a habilitar para poder crear grupos con el botón nuevo. Pero si le damos al nuevo, aquí simplemente vamos a digitar, por ejemplo, metrados, el grupo. Todavía no estamos creando parámetros, estamos agrupando por tipos a los parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, metrados, si le damos a aceptar. Y, por ejemplo, en este grupo tenemos los parámetros de elemento, ítem, nivel, peso nominal y tipo de concreto. Pero también podríamos crear otro grupo, que nosotros ya lo tenemos creado y, por ejemplo, es de vistas. Entonces, si yo selecciono este grupo de vistas, tenemos dos parámetros, disciplina y subdisciplina. Entonces, para nosotros crear, ya hemos creado grupos, pero para crear un nuevo parámetro, acá tenemos el botón de nuevo para crear un nuevo parámetro. Por ejemplo, le doy a nuevo y vamos a crear un parámetro. A ver, ¿qué puede ser? Elemento, nivel. Material, por ejemplo. Pues vamos a dejarlo disciplina. Podemos dejarlo en común o podemos elegir la disciplina estructural. Cualquiera de las opciones. Y en tipo de datos tenemos que elegir texto. Podemos elegir o texto, que es en el que hemos seleccionado los demás, o podemos elegir material, que tenemos por aquí, material. Y le damos aceptar. Y así es como va a aparecer el nuevo parámetro. Entonces, estos parámetros, como les menciono, son parámetros compartidos. Una vez que nosotros ya lo hemos creado aquí, vamos a poder usarlos en cualquier otro proyecto. Ahora vamos a cerrar, voy a darle cancelar y voy a ingresar a parámetros de proyecto. Entonces aquí tenemos parámetros de proyecto. Ya tenemos acá la lista de los que están creados y acá tenemos algunas herramientas. Tenemos para modificar algún parámetro, para crear uno nuevo. Este es para la nube y tenemos para eliminar. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a uno de ellos. Por ejemplo, vamos a entrar al de elemento y voy a decirle editar parámetro. Entonces, al ser un parámetro que ya ha sido creado de manera compartida, las primeras categorías ya vienen cargadas. Porque nosotros ya hemos seleccionado, ya lo hemos creado. Entonces, el elemento, la disciplina y el tipo de dato ya fueron creados. Simplemente van a ser cargados y no pueden ser modificados. Lo único que podemos modificar es dónde deseamos agrupar el parámetro. Entonces, esta sección, si yo despliego, nos va a aparecer muchas más. ¿Dónde las vamos a encontrar? Por ejemplo, datos de identidad. Vamos a encontrarlo aquí en la parte izquierda. Datos de identidad en el cuadro de propiedades. Entonces, yo le estoy diciendo que este parámetro lo ubique en datos de identidad. Una vez creado, nos va a aparecer en esta sección de aquí. Y también tenemos lo que estuvimos hablando
tenemos el parámetro que es por tipo y el parámetro por ejemplar. Entonces también tenemos que decidir cuál es el que vamos a usar. ¿Cuáles son las diferencias? El parámetro por ejemplar, como su nombre lo dice, va a afectar solamente al elemento seleccionado. Entonces, un parámetro por ejemplar afecta solamente al elemento seleccionado, es único ese parámetro. Y un parámetro de tipo afecta a un grupo de elementos. Entonces, por ejemplo, parámetro de tipo podría ser un material que queremos usar para un grupo de columnas. Por ejemplo, queremos que ese grupo de columnas, entonces tenemos el parámetro de tipo de material. Y tenemos una columna en L, una columna en T y una columna normal, ¿no? Cuadrada. Entonces, el parámetro de tipo material es concreto y esta afecta a los tres. Nosotros le decimos que no sea concreto, o sea 0, va a modificar, ese parámetro va a afectar nuevamente a los tres. Y por el contrario, el de ejemplar, por ejemplo, un parámetro de ejemplar que sea forma. Entonces tenemos el que es parámetro forma L para la columna que es en L. El parámetro de forma T, que es para la columna que es en T. Y el cuadrado, se puede digitar, cuadrado para la columna cuadrada. Entonces, si nosotros afectamos este parámetro, el único afectado sería este elemento. Y así mismo con cada uno de ellos. Cada uno solamente afecta al elemento seleccionado. Esa es la diferencia. Entonces, siguiendo esta explicación, el elemento se ha elegido parámetro ejemplar, lo cual todo lo que tenga que ver con ejemplar va a aparecer en el cuadro de propiedades. Todos los parámetros ejemplares, vamos a hacer una forma también fácil de distinguirlo, es cuando visualicemos que aparece en este cuadro de aquí. Y el parámetro de tipo, que afecta a un grupo, va a aparecer en la ventana cuando le demos clic a este botón. Ahora vamos a entrar ahí. Entonces, cualquier parámetro que modifiquemos dentro de esa ventana va a afectar a un grupo de elementos. Y luego tenemos este último paso, este cuadro, en el cual nos pide que nosotros le indiquemos a qué categorías va a afectar este parámetro. Entonces, por ejemplo, este parámetro elemento vamos a afectar a todas las categorías de estructuras. Entonces tenemos las categorías de armadura, armazón, cimentación, todo lo que tenga que ver con estructuras. Cimentación estructural, escaleras, muros, pilares estructurales, sistemas de vigas estructurales, suelos. Entonces, todas las categorías van a ser afectadas por nuestro parámetro. Ahora, ¿cuáles son o cómo podemos nosotros distinguir las categorías? Tenemos dos formas para encontrarlas. Si queremos saber cuál es la categoría del elemento, por ejemplo, de la columna, cuando le demos un clic y lo seleccionemos, podemos verlo aquí en la parte superior del cuadro de propiedades, nos indica la categoría pilares estructurales. Y la otra forma es que cuando lo selecciones, pero sin darle clic, o mejor dicho, preselecciones, solamente pase sobre ella, nos aparece un texto y el primer texto, pilares estructurales, es la categoría. Entonces también tenemos esa opción. Por ejemplo, si vamos a este elemento, nos dice que la categoría es cimentación estructural. Si le doy un clic, lo voy a poder visualizar también arriba. Cimentación estructural. Entonces tendríamos que estar
muy seguros cuáles son todas las categorías que tenemos en este modelo. Otra opción también sería seleccionar el modelo completo de derecha a izquierda y luego irnos a filtro. Aquí en la parte superior tenemos la herramienta filtro y acá nos va a aparecer todas las categorías que están seleccionadas. Entonces tenemos armazón estructural, ok, armazón, ok, otra vez armazón, cimentación, escaleras, muros, niveles. Este de aquí, no, porque es un elemento anotativo. Ahora, hablando de tipos de elementos, tenemos los elementos anotativos y los elementos 3D. Entonces, los elementos anotativos justamente son los elementos 2D y estos elementos pertenecen a la vista. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si es que nosotros hacemos algún texto, alguna etiqueta, alguna etiqueta, algún nivel, alguna cota, todos estos elementos en 2D van a pertenecer a la vista. Si es que nosotros cambiamos de vista de un 3D, ponte, o de una planta, nos pasamos a un corte, estos elementos no van a estar, solamente van a estar en donde los hemos creado. A su diferencia, los elementos 3D, como columnas, en este caso, ¿no? Columnas, vigas, zapatas. Yo estoy ahora en un 3D, una vista 3D me encuentro. Si me paso a una vista en planta, o una vista en corte, o elevación, vamos a ver estos elementos en todas las vistas. Y mejor dicho, vamos a verlos en todo el proyecto. Esa es la diferencia, ¿no? Los 3D lo vemos en todo el proyecto y los elementos 2D pertenecen a la vista en donde fueron creados. Luego tenemos pilares estructurales, ok, sistemas estructurales, ok, y suelos. Entonces, lo único que no tomaríamos en cuenta sería los niveles. Todo lo demás tendrían que estar seleccionados en nuestras categorías del parámetro. Listo, entonces regresamos en gestionar parámetros del proyecto. Ahí hemos ido elemento, editar parámetro. Y acá habíamos seleccionado todos nuestros o todas las categorías necesarias para nuestro metrado. Una vez habiendo seleccionado, recién vamos a ir ahora sí a la tabla de planificación de cantidades. Entonces, ¿cómo creamos una nueva? Nosotros ahorita vemos que viene por defecto. Siempre va a venir por defecto, en este caso, dos tablas de planificación, de habitaciones y de puertas. Pero nosotros vamos a crear una nueva. Entonces, ¿cómo creamos? Sobre el título tablas de planificación, vamos a darle clic derecho y vamos a ir a la primera opción, nueva tabla de planificación de cantidades. Vamos a darle un clic y nos va a aparecer esta ventana. Entonces, lo primero que nos dice nuevamente es sobre qué categoría deseas crear esta tabla de metrados. Entonces, nosotros vamos a decirle, por ejemplo, la categoría de pilares estructurales, que son las columnas, pilares estructurales. Y luego nos dice qué nombre le vas a dar a esta tabla. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle metrados de columnas. Y vamos a darle en aceptar. Listo. Ahora nos aparece una nueva ventana y lo primero que nos pide son cuáles son los campos o cuáles son los campos que van a ser incluidos para tomarlo en cuenta en nuestros metrados. Entonces, por ejemplo, vamos a usar nuestros metrados, perdón, nuestros parámetros que habíamos creado. Por acá tenemos elemento, ítem, nivel, todo lo que hemos creado, ¿no? Tipo de concreto.
Y vamos a agregarle algunos parámetros más que son parámetros de sistema, como por ejemplo tipo. Por aquí tenemos tipo y volumen. Volumen. Listo. Una vez que simplemente dándole doble clic hemos agregado, podemos darle doble clic o podemos usar las flechas que tenemos aquí en medio. Para, por ejemplo, quiero retirar revestimiento, me confundí y retiro con esta flecha. Entonces, una vez que hemos agregado todos nuestros parámetros, ahora podemos, o mejor dicho, tenemos que ordenarlos. ¿Cuáles queremos que se aparezca primero, segundo, tercero, no? Y vamos a ordenarlos con las flechas que tenemos acá en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, primero queremos que aparezca el ítem. Vamos a subir el parámetro. Luego que aparezca nivel. Luego le decimos que aparezca tipo, elemento, tipo concreto y volumen. Ok. Pues una vez que ya hemos organizado, sí vamos a poderle decir en aceptar. Y lo primero que nos va a aparecer es, o mejor dicho, nos ha generado esta lista de metrados y nosotros podemos ir filtrándolo, ¿no? Ya eso de acuerdo a cómo cada uno desea tener su tabla de metrados, cómo se organice, puede ir filtrándolo. Lo que sí visualizamos es que la primera columna está vacía, como les menciono, acá es donde nosotros podemos colocar en este parámetro nuestras partidas, ¿no? Luego también podemos editar, por ejemplo aquí, ítem, nivel, tipo, de repente para que todo esté en mayúsculas, simplemente lo selecciono y por ejemplo coloco el tipo. O si pueden colocar algún otro nombre, ¿no? No necesariamente este. Igual aquí volumen, ¿no? O pueden de repente modificar el nombre, no necesitan ese nombre volumen, sino otro, igual pueden cambiarlo. Ahora, acá en la parte izquierda, en el cuadro de propiedades, tenemos unos 5 botones de editar. Entonces, estos 5 botones, cualquiera de ellos que presionemos nos va a llevar a la misma ventana. La misma ventana, pero obviamente tiene 5 pestañas, ¿no? Que justamente son estas 5 categorías. Por ejemplo, voy a ir a esta de acá y acá además no tenemos las 5 ventanas. Pero como digo, cualquiera que le demos clic nos lleva a la misma ventana y tendríamos que buscar qué pestaña necesitamos. Entonces, por ejemplo, tenemos la pestaña de clasificación y agrupación. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos clasificarlo o agrupar a nuestra tabla de repente por algunos parámetros que nosotros vayamos a elegir. Entonces, clasificar por, acá estamos, clasificar por, y acá vamos a elegir el parámetro. Entonces voy a desplegar y, por ejemplo, digo que primero lo clasifique por nivel. Que lo clasifique por nivel, que coloque un pie de página y que me calcule los totales. Listo. Entonces vamos a darle a aceptar y vamos a ver cómo lo ha clasificado. Entonces lo ha agrupado de acuerdo a cada nivel, como estamos viendo, ¿no? Y está dando la cantidad de columnas de ese nivel. Ahora, podemos nosotros también decirle que nos dé la cantidad total del volumen. Entonces, para eso tenemos que regresar a esa ventana y decirle, o podemos también, antes de pasar, podemos decirle también agregar una clasificación más. O sea, lo clasifica primero por nivel, ok, pero también queremos que haga una clasificación, por ejemplo, por tipo, tipo de columna. Y ahora sí vamos a ir a la pestaña de formato.
Y en formato tenemos nuevamente la lista y tenemos que buscar volumen. Entonces, a este parámetro de volumen, vamos a nosotros decirle aquí en la parte inferior que nos calcule los totales. Y también podríamos cambiarle su alineación. Entonces podemos decirle que la alineación no sea a la izquierda, sino que sea la alineación a la derecha. Y le damos a dar en aceptar. Entonces movió la alineación, como pueden ver, y también nos ha calculado la suma total del volumen. Ahora recuerden que hemos clasificado por piso. Está todo clasificado por piso, pero también pueden clasificarlo como ustedes vayan a mejor, como mejor les parezca, qué es lo que necesiten, ¿no? Ahora, si vuelvo a la pestaña, en la última tenemos apariencia, que ya tiene que ver con la visualización de la tabla. Por ejemplo, ya también depende de si tenemos cargado familia de textos para poder modificar los tamaños. Por ejemplo, en texto de título tenemos, bueno, acá en este modelo tengo cargado de 3 milímetros y de 2.4 para el título. Para el encabezado tendríamos que generar de repente, o bueno, podemos utilizar para la primera de 3, para el encabezado 2.4, pero para el texto principal tendríamos que tener una nueva familia. Aquí, ¿no? De repente de 1.8 milímetros, un texto. Entonces eso también sería importante, ¿no? Tener familias de texto. Y ahora, una vez que hayamos creado, ¿cómo colocamos esta información a nuestros planos? A ver, acá, no, bueno, voy a crear un plano. También, de paso, vemos cómo crear planos. En el navegador de proyectos, como mencioné en su momento, tenemos una categoría de planos. Entonces, simplemente dándole clic derecho, nuevo plano, y nos va a aparecer igual todas las familias de planos por defecto. Entonces, obviamente, si es que tienes tu plano creado con tu membrete, tu familia, elegirías esa, ¿no? Pero ahora solamente tenemos estos, así que voy a elegir, por ejemplo, el A1 o el A0, creo que tiene este membrete. Y le damos a aceptar. Entonces, este membrete que sale aquí es obviamente por defecto del software, pero si nosotros creamos nuestra familia de lámina, ya tendremos que ver cuál es la información que necesitamos en el membrete, si queremos ubicarlo acá o de repente en la parte inferior o de repente solamente en esta esquina. Entonces eso ya sería personalizar nuestra familia de lámina. ¿Cómo la personalizamos? A ver, algo rápido nomás. Simplemente dándole doble clic, ¿no? Doble clic a la lámina o en la parte superior tenemos una opción para editar la familia. Entonces cualquiera de esas opciones ingresamos y aquí ya podemos editar. Podemos eliminar el membrete y de repente crear el nuestro, ¿no? Miras el membrete y ya puedes crear el tuyo. Pero eso ya sería otro tema. Entonces, usando esta lámina, vamos a ir a la sección de tablas de planificación y vamos a metrados de columnas, que es la tabla de metrados que hemos creado, y simplemente vamos a arrastrarlo y vamos a soltar. Entonces, así es como nosotros vamos a colocar nuestra tabla de metrados. Si en este caso es mucha información, voy a acercarme un poco más. Acá tenemos como un símbolo de corte, el cual nos va a permitir dividir esta tabla para poder colocarla y que se visualice en el plano, ¿no? Si no, una vez impreso, va a haber partes, toda esta parte de aquí, que no va a salir en el plano, ¿no? Entonces, para evitar eso, tenemos que usar esa herramienta de corte, como les menciono, que está por acá. Aquí está, esta de aquí.
simplemente dándole un clic, va a cortar la tabla en dos. Entonces, eso nos va a permitir poder organizarnos de mejor manera. Ahora, a ver, voy a cerrar esto de aquí. Ya, y una última tabla que vamos a ver es la del acero, pero especialmente para ver un parámetro, ¿no? En acero, voy nuevamente, clic derecho, nueva tabla de planificación, y tenemos que elegir en este caso armadura estructural. La categoría de Revit para el acero de refuerzo es armadura estructural. Y por nombre le vamos a dar metrado de acero de refuerzo. Y le damos a dar en aceptar. Nuevamente nos pide cuáles son las categorías o los campos. O sea, vamos a elegir, a ver, tenemos elemento, ítem, longitud, longitud total de barra, nivel, peso nominal, que es el único que es para el acero, o mejor dicho, el parámetro solamente que vamos a usar para el acero, no hemos usado, por ejemplo, obviamente para el concreto. Y tenemos también, a ver, otro parámetro, no, obviamente, en un tipo concreto. A ver, repasando, tenemos diámetro de barra. Ya, entonces, por ahora podrían ser esos de ahí. Y ahora vamos a ordenarlo. Entonces, primero sería el ítem, elemento, nivel cabeza del segundo. Ítem, nivel, elemento, longitud de barra, diámetro. Elemento, diámetro, longitud de barra y peso nominal. Entonces, estos son, aquí tenemos los parámetros, por así decirlo, los más comunes, lo que hemos creado, ya sea por proyecto o creado desde parámetros compartidos. Pero nosotros queremos saber los kilos, ¿no? Queremos calcular la cantidad de kilos de acero. Entonces, para crear ese parámetro, no lo podemos hacer desde gestionar, crear parámetros. Tenemos que hacerlo de una herramienta especial, que es esta de aquí. Y vamos a ingresar. Eso sí, esta herramienta depende mucho que los parámetros que vayan a incluirse en la fórmula tienen que estar muy bien creados. Entonces, el peso nominal, que es el parámetro que hemos creado, porque el de longitud de barra que vamos a usar, que viene por defecto, está creado obviamente de manera correcta, es del sistema, no lo hemos tocado. Pero el peso nominal sí lo hemos creado y todas las disciplinas y todos los campos al momento de crear tienen que haber sido creados de manera correcta. Si no, cuando nosotros usemos esta herramienta, no nos va a permitir crear el parámetro, ¿no? Entonces, vamos a crear el parámetro, vamos a ponerle el nombre total de kilogramos. Fórmula, ok. Disciplina estructural, tipo, vamos a calcular masa y la fórmula. Entonces, la fórmula, vamos a ir acá a los tres puntos y tenemos que elegir los parámetros. Es la longitud total de barra, aceptar, por, a ver, un ratito, mi teclado está en inglés, por, nuevamente los tres puntos, peso nominal. Y ahora sí le damos a aceptar. Entonces, ha pasado, a mí también me ha pasado que
de repente, al momento de crear esto, se te pasa algún campo, ¿no? Entonces, lo primero que vas a ver es una ventana en que te dice que no es posible crear el parámetro y eso tiene que ver con los parámetros que están incluidos en la fórmula. Entonces, por descarte, el primero es un parámetro de sistema, así que eso está ok, y sería nuestro parámetro personalizado. Tendríamos que ir a revisarlo o eliminarlo y crearlo nuevamente. Entonces, en este caso, si nos salió, y vamos a darle a aceptar. Entonces, acá tenemos todo el cálculo. Aquí está, igual podemos decirle que este parámetro del total de kilogramos nos haga el cálculo total, ¿no? Calcular totales y nos va a aparecer al final. Ahora, obviamente, para haber metrado todo esto, obviamente tenemos que tener o tenemos que haber modelado el acero. Entonces, acá hay partes de la zapata, parte de la columna de vigas, de la losa o de la escalera que se ha modelado, pero ya va a depender mucho de la precisión y de que esté modelado el acero para poder sacar el metrado. Entonces, esto es lo que nos arrojaría. Igual podemos ingresar también a los distintos botones y poder clasificarlos. Nuevamente podemos clasificarlo por nivel y por de repente elemento. Y en formato, al total de kilogramos le podemos decir que calcule los totales. Entonces, nos está calculando los totales por este piso, ¿no? Ahora, también nosotros lo hemos categorizado o lo hemos clasificado por piso. Ahora, como estamos viendo, podemos nosotros cambiarle las unidades, porque acá nos está mostrando en milímetros. Entonces, ¿cómo cambiamos unidades? Desde nuestra tabla de metrados, tenemos que ir nuevamente a cualquiera de estos botones y en formato, la pestaña formato, elegimos el parámetro que queremos afectar, en este caso diámetro de barra. Por ejemplo, en elemento no está activado formato de campo. Ahí es donde vamos a ingresar. Pero en diámetro sí. Entonces vamos a poder afectar formato de campo. Quiere decir las unidades. Queremos utilizar la configuración de proyecto. Esto quiere decir que nuestro proyecto, todo el proyecto que hemos modelado está en milímetros. Entonces no queremos utilizar, en el caso para acero, sino queremos decirle que sea pulgadas fraccionarias. Símbolo, modificamos y simplemente le damos en aceptar y aceptar. Y ya hemos modificado las unidades para nuestros diámetros de barra. Entonces ahora tenemos de media, ¿solo de media? Sí, solamente tenemos de media en este caso. No hemos creado algún otro, o a menos que, a ver, un ratito, voy a regresar a diámetro de barra, formato de campo, el redondeo, vamos a colocar aquí. Ahora sí. Era por el redondeo, estaba redondeando todo a medio. Entonces, nuevamente regreso, sí, lo hice muy rápido. En formato, diámetro de barra, formato de campo, el redondeo en 2 decimales, en este caso está en pulgadas fraccionarias, lo coloqué en un 16avo, para que no me redondee todo a media, ¿no? Entonces ahora sí tengo de 5 octavos, 3 octavos y de media. Son los aceros que han sido creados, ¿no? Todas las varillas que han sido creadas para este proyecto. Entonces así nosotros podemos ir creando, modificando, igual lo podemos agregar en nuestro plano. Voy a regresar al plano que hemos creado y simplemente selecciono metrado de acero de refuerzo y arrastro. Una vez que estoy sobre la lámina, suelto el clic. Y un último clic para colocarlo. Listo. Nuevamente hacemos un corte y colocamos nuestro metrado de acero.
Y eso sería todo. Muchas gracias por estar presentes en este masterclass. Gracias a todos. Y ya nos estamos viendo en las próximas aperturas del curso. Sí, muchas gracias, arquitecto. Igual si me permite un momentito para poder compartir mi pantalla, por favor. Sí, claro, ahí dejo de compartir. Podían compartir la grabación al grupo de WhatsApp. Sí, probablemente lo van a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. A ver, me da un minuto para yo poder, para poder compartir mi pantalla. Igual, bueno, si van a desear mayor información, ahí les pongo, a ver, denme un segundo para que nos puedan escribir al link y ahí le vamos a brindar más información. A ver, denme un minuto para poder compartir la pantalla. Igual los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? Como en YouTube, para que puedan ver la grabación. A ver, denme un minuto para poder presentarlo. Ya. Bueno, igual les invitamos a nuestro Diplomado Internacional de Alta Especialización de Modelador BIM, Revit y Power BI, el cual está iniciando este 30 de julio. Las frecuencias son los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Lo dicta el ingeniero Waldir Gutiérrez. En esta oportunidad tiene 14 certificaciones. Dentro de los beneficios que ofrece Certifícate es que las clases son 100% en vivo, virtuales. También los certificados, como mencioné, uno de parte de nosotros como Certifícate, otro del Colegio de Ingenieros del Perú, también un certificado internacional avalado por el PMI y 11 certificaciones validados por Autodesk. Además del acceso a clases grabadas por un año, certificado validado por 120 horas, entre otros beneficios. Y bueno, estamos iniciando con la primera fase, que es el inicio de entrenamiento de 44 horas, posteriormente la fase 2, que cuenta con 50 horas de tiempo. Y bueno, los certificados que ustedes van a obtener son de parte del Colegio de Ingenieros, de parte de nosotros, del PMI y también de Autodesk. Y como pueden ver, son los certificados que ustedes estarían recibiendo. El temario va desde la introducción a la metodología BIM hasta lo que es el itemizado final de metrados. Bueno, les comento que tenemos un precio promocional de 699 soles más 5 cursos de regalo en modalidad asincrónica con facilidades de pago, pero los que han participado en ese masterclass tienen un super descuento, un cupón de descuento de 100 soles y únicamente pagarían 599 soles. En los comentarios dejé un link para que ustedes nos puedan escribir a nuestro WhatsApp y poder brindarle más información sobre esa super promoción. De igual manera, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, como Certifícate, tanto en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, y para que puedan enterarse de nuestras próximas aperturas. Muchísimas gracias, arquitecto, por la ponencia de esta noche. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De igual manera, muchas gracias por su participación.